Gloria a Dios, aleluya, estamos en nuestro devocional diario. Y hoy lo hacemos en nuestra querida carta a Timoteo, capítulo 6. Ya estoy entrando acá en la palabra, porque la versión en castellano quedó allá en Argentina, Dios mío. Mi Biblia física, sí, y gané una acá cuando llegué a Brasil en portugués, pero se la dejé allá a mamá. Y entonces uso la nueva versión internacional. Siempre usé la nueva, la Reina Valera. Mi nombre es Leila, para vos que no me conocés. Bienvenido a mi canal de Corazón Misionero. Soy pastora misionera en Campo Misionero, ¿eh? Y estoy acá bajo la dirección de Dios, que en el 2020 me dio esa orden de invadir las redes cuando nos aislaron a todos, y yo le decía: papá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir igual. Y aquí estamos hasta el día de hoy, entonces, siguiendo la orientación de papá en este nuevo trabajo online, sin jamás de darle esa prioridad al trabajo presencial, cara a cara, con las personas, porque fuimos hechos como seres sociables para interactuar entre nosotros. El aislamiento es cosa del infierno, que justamente para destruir aquello que Dios nos hizo, nos dio como fundamento, como esencia de nuestra existencia, que es que fuimos hechos para amar y ser amados. Amén. Y quien nos hizo fue el propio amor, y con amor eterno nos engendró. Su propósito en nuestra vida es ese, que podamos amarlo por encima de todas las cosas para que nos llenemos de su amor, y así con ese amor de Dios, que es el único amor perfecto, sanador, libertador, transformador, nosotros podamos ser instrumentos de su amor y amar a nuestro prójimo. Y hoy entonces entramos en nuestro devocional en vivo, con el capítulo 6, cerrando la primera carta de Timoteo, cerrando la carta de Timoteo, capítulo 6, la carta de Pablo, en realidad, a Timoteo, en el capítulo 6, a su discípulo amado, como él lo define, su verdadero hijo en la fe. Qué lindas palabras del apóstol Pablo para estar refiriéndose a Timoteo. Y acá estamos entonces a partir del versículo primero. Vamos a hacer nuestra lectura después de nuestra oración inicial. Este devocional en vivo fue una orientación que el Señor me dio al respecto de la vida devocional de muchos, que en realidad no se consigue ejecutar, porque inclusive, además del descuido que a mí misma me ha pasado como pastora delante de los eventos, inclusive de la iglesia, a veces nos entramos en esa corrida del día a día y vamos descuidando nuestro tiempo a solas con el Señor, principalmente la calidad de ese tiempo, que fue lo que me pasó a mí. Yo no dejé de orar cuando me levantaba, de entregarle mi día y todo, pero dejé de pasar tiempo de calidad para sentarme y meditar en la palabra y poder estar conversando con papá, mirando al cielo tranquila, empezando el día buscando ser llena de su presencia, buscando interactuar con él, buscando la orientación. Entonces, sí me pasó a mí, consecuentemente, cuanto menos experiencia tenemos, más vulnerables somos, ¿eh? Entonces, sí me pasó a mí, te pasa a vos también. Entonces, hoy la orientación de papá fue justamente que entráramos para enseñar, para instruir, para mostrar cómo se hace un devocional, y a partir de ahí animarte, inspirarte a que vos puedas establecerlo, ponerte como meta, no dejar cerrar este mes, esta semana, sin establecer tu tiempo de devocional, porque, mira, se han hecho, ¿cómo se dice?, encuestas a muchos siervos del Señor con respecto a la importancia del devocional, y la mayoría de ellos, por no decir el 99%, coincide en esta declaración que el devocional es fundamental en la vida
de todo cristiano, sea el nuevo convertido o sea antiguo en la fe, anciano. La importancia del devocional es indescriptible, porque la realidad es que ese tiempo a solas con el Señor que pasamos para invertir, la llenura viene de ahí, en realidad, ¿ok? Vos no vas a alcanzar la llenura por un día de culto en la iglesia. No vas a alcanzar la llenura por un momento de servicio en la obra, ¿ok? La llenura viene de tu tiempo a solas con el Señor. Amén. Y esa llenura puede llevarte inclusive al bautismo en su espíritu, ¿ok? Es muy importante que puedas establecer ese tiempo de calidad. No es venir, bueno, la paz, ya estoy acá, quiero entregarte mi vida en tus manos, bueno, voy a leer un poquito, ahí lees rápido, que ya leí, cumplí y me voy. Acordate que yo te dije, yo estaba cumpliendo y papá me tiró de la oreja, me sacudió y me dijo, hey, ¿eh? Así que reaccionemos, que papá desea ese encuentro intensamente porque sabe que nuestro ministerio depende de ese tiempo a solas con él, que nuestra vida en esta tierra depende de ese tiempo a solas con él, ¿ok? Que el expresar y el manifestar la calidad de la transmisión del amor de Dios depende de ese tiempo, de ese conocer a Dios en la intimidad. Así que yo te animo a que puedas estar cambiando eso en tu vida definitivamente a partir de ahora y que puedas establecer un nuevo tiempo en la presencia de Dios. Primera de Timoteo, entonces, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hoy tenemos 21 versículos para estar meditando. Y dice así: todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Interesante que hoy la exhortación viene con respecto al ambiente laboral. Acuérdense que pasamos en cada capítulo por las orientaciones y el cuidado con los falsos maestros. Empezó así la carta. Después, la importancia de la ley y sus objetivos reales, la eficacia de la gracia, la adoración y la intercesión. Pablo pasó por todas las áreas y fue llevándole a Timoteo una instrucción muy completa en esta primer carta que le hace a su verdadero hijo en la fe. Empieza entonces en el capítulo 3 a hacerle un montón de recomendaciones con respecto al liderazgo, a todo el liderazgo que él le había dejado para que él propio, Timoteo, condujera. Las recomendaciones al propio Timoteo, o sea, del maestro al discípulo. Y después vienen las recomendaciones a los pastores. Y finalmente, en el capítulo número 6, las recomendaciones a los que sirven, o sea, los que trabajan, el peligro fatal de la cobiza, o sea, que se expande en el ambiente laboral con respecto a los tesoros que hay en nuestro corazón, y termina haciéndole exhortaciones a los hombres de Dios y recomendaciones a los ricos, cerrando con un apelo final y la bendición apostólica. Entonces vamos a la lectura de la carta de hoy, que es la primera carta de Timoteo, capítulo 6, cerrando ya esta primera carta en la secuencia de nuestro devocional. Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos en la fe. Al contrario, deben servirles todavía mejor. Ojo ahí, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo.
En el versículo 3 habla del amor al dinero. Si alguien enseña falsas doctrinas, atención con esto, abrí tus ojos, permanece atenta, porque lo que más hay y de la forma que más se ha diseminado hoy a través de las redes sociales son las falsas doctrinas. Y vos y yo debemos saber que hay muchos siervos de Satanás subiendo un montón de material, usando la palabra para engañar a las personas, para sacarlos de contexto, para herir la sana doctrina. Por eso es que necesitamos masticar, conocer, tener vida con la palabra, porque el conocimiento, conocer la verdad nos hará libre de toda confusión, de todo engaño, de toda atadura, de toda esclavitud. Sigamos con la lectura, pero guarda ese alerta en tu corazón. Si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ojo, todo lo que te aleje de Jesús, corre de eso, y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión. Es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles. ¿Sí? He conocido algunos de esos, que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de gente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Versículo 11 empieza hablando ya del encargo de Pablo a Timoteo. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas, da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Yo te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor, el poder eternamente. Amén. Versículo 17 y el cierre de esta carta con los últimos versículos dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Que la gracia sea
con ustedes. Estas son las palabras del apóstol Pablo en dirección a su discípulo amado, verdadero hijo en la fe, que es Timoteo, quien asume la iglesia de Éfeso. Es llamado, atiende su llamado, aún siendo jovencito, aún siendo una persona enferma, una persona que pasaba por constantes enfermedades, como lo relata el capítulo 5. No se ven de parte de Timoteo reclamaciones, no se ve una exhortación de Pablo reclamando porque él estuviera siendo negligente con su labor o con su llamado, sino al contrario, elogios y advertencias, exhortaciones para que él no se desvíe del camino que ya asumió, para que se esfuerce para mejorar todavía, para trabajar la excelencia y para estar dedicándose. Le dice, no te desvíes del buen camino, seguí combatiendo la buena batalla, permanecé en la sana doctrina. O sea que él ya estaba anunciando las buenas nuevas de salvación como Dios manda. Amén. Entonces vamos a nuestro estudio devocional acordando que realmente no basta con hacer una sola lectura, la idea es que puedas releer varias veces y esa relectura de alguna manera la hacemos con cada pregunta que hacemos. Nosotros tenemos unas 6 preguntas para que podamos estar extrayendo información coherente y exacta, información clara, que nos quede bien claro el panorama del mensaje, del trecho que separamos para meditar en el devocional. Entonces yo hago mi primera lectura y entonces cuando termino de leer ese capítulo, la idea es que leas un capítulo por día, ¿ok? Un trecho de la palabra, porque ya en solo un capítulo hay demasiada información y lo vamos a confirmar ahora. La primera pregunta que deberíamos hacer es que ¿hay algún pecado que yo deba abandonar en este trecho de la palabra que estoy meditando? En el capítulo 6, ya en los primeros versículos, específicamente del 1 al 10, yo anoté en mi tiempo de devocional los pecados que yo encontré que deberíamos abandonar. Te animo a que puedas estar separando este tiempo a solas, que uses estos tiempos que estamos compartiendo el devocional en vivo para emprender si todavía no lo habías hecho. Yo aprendí este modelito que nos enseñó el pastor fundador, pero antes de hacerlo de esta manera, lo hacía de otra manera, no hacía estas preguntas. Entonces, a partir de que recibí esta nueva instrucción, empecé a ejecutarlo y me llevó a otro nivel, me llevó a otra experiencia de devocional muy interesante. Siempre entendamos que somos eternos aprendices y aunque de repente en nuestra iglesia hayamos aprendido de una manera, el Señor nos conduce a otro lugar, podamos estar abiertos a lo que Dios tiene para este tiempo, para nuestra vida. Nunca dejes de escuchar a tu pastor. En mi caso, yo me convertí en otra iglesia, en otra ciudad, fuera de mi ciudad. Y cuando volví a mi ciudad, busqué iglesias, hasta que el Señor me dio un lugar para congregar que fue fuera del país, Él me llevó a trabajar fuera del país. Y ahí entonces yo empecé a aprender. Cuando vengo ahora a este ministerio Valle de Bendición, del pastor Daxon Lira, entonces aprendo una otra forma, un otro modelito que enriqueció más mi vida, no desmereció lo que ya había aprendido, sino que me agregó en experiencia, en conocimiento, en las opciones también para que vos y yo podamos aprender que existen varias formas de hacer un devocional y que lo más importante no es el modelito, sino que lo hagas, que pases tiempo meditando en la palabra de Dios. Antes yo lo que hacía cuando no tuve iglesia donde congregar, no tuve nadie que me instruyera, cuando yo voy al sur de Argentina donde recibo a Cristo y tengo mi primera experiencia con el Señor, lo que ellos me llegan a decir en el poco tiempo que pasé con estos cristianos que me hospedaron en su casa fue que me aferrara a la palabra, que tratara de leer la Biblia todos los días, que aprendiera a orar, que le pidiera esa ayuda al Espíritu Santo hasta que yo encontrara una iglesia y pudiera tener líderes que me auxiliaran en la fe, pero que guardara estas tres columnas
Era el fundamento de mi relación con Cristo, que era tener vida con la palabra, vida de oración y vida de consagración. Entonces ahí empecé a conocer, a través de la lectura de la palabra, lo que es la vida de ayuno, de consagración, la vida de consagración, que yo siempre recuerdo que son dos columnas: la vida de ayuno y la vida de servicio en la obra de Dios. Amén. Tienen que andar de la mano esas dos cosas. Si no puede, hasta que vivas en la iglesia muchos años, pero que seas simplemente un creyente carnal. Si querés pasar al próximo nivel, necesitas establecer esas dos columnas en tu vida, ¿ok? Dentro de lo que es la tercera columna, que es la vida de consagración. Vida con la palabra, vida de oración y vida de consagración, y dentro de ella el servicio y el ayuno. Bueno, vamos entonces a la primera pregunta, que si es: ¿qué pecado yo encuentro que debo abandonar en este trecho de la palabra? Vamos a ir releyendo siempre, solo que ahora, para ir respondiendo cada pregunta, voy a irle releyendo de trechitos en trechitos para ir identificando. El primero es: ¿qué pecados debo abandonar? Y en los primeros versículos yo ya tengo el primero. Dice: todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles el respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. La primera exhortación nos remonta a la exhortación o a la orientación que nos dio en el capítulo anterior, que era con respecto al principio de honra. Y nos abre el panorama para entender que ese principio de honra se expande, empieza en casa con nuestros padres, sigue en la iglesia con nuestros líderes y continúa en nuestra vida secular a donde quiera que vayamos, en la escuela, en el trabajo, en el ámbito social. Si yo voy, por ejemplo, inclusive a un lugar a pasarla bien, a un pasatiempo, por ejemplo, voy al teatro, yo no puedo ir al teatro a faltarle el respeto a la gente que está trabajando ahí en el teatro. Necesito caminar y hacer de la honra un estilo de vida, traer el principio de honra para mí. ¿Por qué? Porque al que honra, honra atrae, y el que deshonra, deshonra establece en su propia vida. ¿Ok? Entonces, establece ese principio de honra, y mira qué importante lo que Pablo destaca en esta carta. Dice: todos los que son esclavos, obviamente que hoy no estamos en el tiempo de la esclavitud, entonces esto lo atraemos para nuestro ambiente laboral, que es el caso, ¿no es cierto? En los otros capítulos hablaba con respecto a los ancianos, a la familia, a los padres, a los líderes. Ahora está ya incursionando en el ambiente laboral y dice: aquellos que sirven a la gente del mundo, cuyos jefes, cuyos dueños, cuyos gerentes, cuyos, ¿cómo más le podemos poner? Son del mundo, honrenlos. Nuestra actitud es de honra, ¿ok? Dice: deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Respeto, gente, ojo, cuidado cómo tratás a tus autoridades, ¿ok? Así evitarán que se hable mal de quién, del nombre de Dios, porque vos se supone que sos hijo de Dios. Tu identidad no es más solo tuya, ¿ok? Estás representando al Dios que decís creer y servir en esta tierra. Te volviste un embajador de Cristo en esta tierra. Entonces lo que hagas se vuelve un buen o mal testimonio de Cristo en esta tierra, ¿ok? Ojo ahí. Atención con esta palabra. Y los que tienen amos creyentes, dice, no deben faltarles el respeto por ser hermanos, porque ya sucedía en el principio, en el comienzo de en la iglesia primitiva, que obviamente en el tiempo de la esclavitud ellos se encontraban, pero nosotros hoy lo traemos a nuestra vida porque sigue sucediendo hasta los días de hoy. Hay gente que va a trabajar y se encuentra con que
su jefe es cristiano, o de repente un hermano de la propia iglesia le abre una oportunidad de trabajo para ayudarlo, y él empieza a especular, porque claro, como son hermanos en la fe, piensa que debería tener ciertos beneficios, que debería estar teniendo alguna ventaja, o que debería, él entiende, el cristiano entiende que su jefe, por ser hermano en la fe, debería estar actuando de una cierta o manera o conforme a su especulación y a su pensamiento. Gente, no nos equivoquemos, ¿eh? Si son nuestros hermanos en la fe, pero son nuestros jefes en el trabajo, debemos ubicarnos, debemos colocarnos en cada lugar y saber actuar en cada lugar. Si el hermano me abrió una puerta de empleo, yo debo darle doble honra, dice la palabra. Yo debo darle doble honra si estoy trabajando para alguien de Dios, porque voy a estar en un ambiente que me beneficia. Cuando yo trabajo para alguien del mundo, puedo estar sometido en una atmósfera mundana, porque la persona no conoce a Cristo, va a estar trayendo la música que él quiere, va a estar muy probablemente con un vocabulario mundano, sucio, con un mal hablar. Entonces yo voy a estar sometido debajo de esa atmósfera de maldición constantemente. Entonces lo que aquí nos está diciendo, cuando tu jefe sea cristiano, alabá a Dios por eso, agradecerle al Señor y honralo doblemente, pero no dejes de entenderlo como tu jefe, ¿ok? Porque algo que debería ser de beneficio para los dos, tanto para el jefe como para vos, porque está empleando un hermano en la fe y se supone que el hermano en la fe es una persona digna de confianza, es una persona que es un ejemplo, es una persona que también va a traer la atmósfera del cielo para mi lugar de trabajo, para mi negocio, va a ser un instrumento para mis clientes, y termina siendo un creyente carnal que vive difamando al propio jefe que le abrió una oportunidad de empleo. Entonces terminamos perdiendo la bendición por no haber entendido nada. ¿Quiénes somos? ¿Quién nos creímos que somos? Necesitamos triturar nuestro orgullo. El mal de la humanidad es el orgullo. No permitas que el diablo te ciegue el entendimiento. Seamos humildes de corazón. El primer pecado que la palabra de hoy nos orienta a abandonar es el orgullo. Amén. Entonces, la falta de honra en los versículos siguientes quedan muy bien aclarados. Habla también con respecto al buen testimonio, ¿ok? Entonces, las malas acciones hay que abandonarlas. Elijamos ser testigos de Cristo en esta tierra, buenos testimonios vivos. La falta de honra, el abandonar las falsas doctrinas, en una exhortación muy amplia al respecto del cuidado con las falsas doctrinas y de no estar ni siquiera quedándonos a escuchar lo que dicen. Cuando vos ves que la conversación no conviene, que no tiene nada que ver con, que no edifica, que no te va a instruir, no te va a fortalecer, que estás viendo que ya está rara. Esta semana, no, la semana pasada, yo pasé por una experiencia que tiene que ver totalmente con esto. Y entiendo también que el Señor me ubicó en el panorama y me orientó para saber cómo actuar y quedar tranquila, porque a veces uno se confronta también y se frustra como líder y, y se cuestiona el liderazgo, ¿no? Yo me hago muchas las preguntas a dónde, si fallo, dónde estoy fallando como líder, ¿no? Cuando veo que una oveja desiste del camino, ¿será que yo no la inspiré o yo le di un mal ejemplo? ¿Fui yo la que le hice desanimar? Gracias a Dios no fue el caso. El Señor empezó a hablarme al respecto de esta cuestión, que es estar dándole lugar a aquellos que
predican falsas doctrinas. Y una de las ovejas decidió salir porque no, declarando que no era bíblica nuestra iglesia, ¿no? Que no tenía enseñanza de la palabra, que había muchas heresías. Y yo decía, pero si yo leo la Biblia, gente, yo en cada culto lo primero que hago es abrir la Biblia y hablar en función de lo que está diciendo la Biblia. Nunca traje una teoría mía personal. Hubo en algún momento que hablé de la neurociencia porque descubrí que algunas teorías de la neurociencia están basadas en la Biblia y eso fue una explosión mental para mí, donde habla esto de la transformación en Romanos 12. Estaba escuchando a un neurocientista que explica la transformación que Dios habla en su palabra en la carta a los Romanos en el capítulo 12, cuando habla de esta transformación de la mente. Él hace la explicación de esa transformación a través de la neurociencia y usa ese versículo como base para explicar. Entonces, para mí eso fue, pero salir de la palabra, no predicar la palabra, no ser una iglesia bíblica, es una declaración muy, pero muy fuerte. Y delante de la carta de apóstol Pablo a Timoteo, hoy entiendo que es una declaración muy arrogante, ¿ok? Muy, pero muy arrogante tener la tupé de vos estar desmereciendo a una institución entera que ya en la placa el pastor mandó colocar que dijera desde la fundación, que fue en 1982, en nuestra placa dice Iglesia Bautista Valle de Bendición, Ministerio Pastoral San Lira, desde 1982, exaltando la palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento como iglesia de Dios, anunciar la palabra, exaltar la palabra. Entonces no me puedes decir que no es una iglesia bíblica. Entonces, bueno, después que pasó eso, que ya saqué ese peso de mi corazón, volví a estudiar la carta de Timoteo y ahí empezó a abrirse un abanico de explicaciones que le doy gracias a Dios, porque una de las cosas que el Señor me mostraba era que hoy en día las redes, ¿por qué es tan importante que nosotros como siervos de Dios entremos en las redes? Porque hoy en día hay, o sea, de hecho el enemigo entró primero que nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. El enemigo es hábil, es rápido, no pierde tiempo, él es astuto. Y mientras los propios cristianos dicen que esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto es del diablo, todos te lo entregamos en las manos del diablo. Declaramos que todo, la playa del diablo, las salidas del diablo, la internet es del diablo. No, hermano, deshacé esas declaraciones. Declará que todo es de Dios, hermano. Obvio que no, que las cosas satánicas son satánicas, pero las cosas que tenemos en nuestra vida para disfrutar, el día y la noche, son de Dios, hermano. ¿Eh? La tecnología es de Dios, usala para bien y va a ser de Dios. ¿Eh? No te pierdas en lo que el diablo está lanzando en las redes y va a ser de Dios, disculpen. Andamos con la garganta un poquito. Entonces, la importancia que tiene que vos como hijo de Dios no le estés prestando oídos. Y cuando recibo esta noticia de este joven, que es diferente de Timoteo, Timoteo, Pablo lo describe como un siervo, como un discípulo verdadero, hijo en la fe, ¿ok? Entonces yo lo veo a Pablo satisfecho con los frutos de Timoteo, ¿ok? Siendo aquel que realmente lo representa, ¿no? Y veo un joven fiel, un joven temente, un joven que no encuentra excusas para no hacer la obra por él, sino que se esfuerza, que se dedica, un joven que abrazó la sana doctrina y la anuncia, tanto que Pablo le pide que no se aleje de la sana doctrina, que ahí donde está permanezca firme. ¿Eh? Y,
Y una de las cosas que más capté de estos primeros versículos, cuando uno está diciendo qué pecados debería abandonar, bueno, uno de ellos es el orgullo, ¿ok? Otro de ellos es la falta de honra con respecto a nuestros jefes en el trabajo y la arrogancia en no aceptar la sana doctrina, pero darle oídos a cualquier otra doctrina que aparece ahí en las redes. Vos y yo tenemos que saber que hay muchos siervos del enemigo publicando todo tipo de doctrinas para el objetivo de ellos es confundir a los creyentes, ¿ok? Confundir a los creyentes. Entonces, directamente Pablo está diciendo, no des oído. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Si vos oís otra cosa, si vos le prestás tus oídos a otras doctrinas, vos vas a creer en eso, ¿ok? No te la creas, que tenés capacidad de escuchar cualquier cosa y que no te afecte, porque viene por el oír, lo que entra por acá queda acá y viene acá, ¿ok? Entonces corres el riesgo de ser convencido, de ser confundido, de ser engañado. ¿Cómo hago? Pasa tiempo a solas con la palabra, masticando la palabra, vos solita, no escuches a nadie. Y vas a ver cómo el propio Espíritu Santo, que tiene poder para convencernos de todo pecado, de toda mentira, de todo engaño del diablo, Él te va a abrir el entendimiento, Él te va a alertar, Él te va a despertar. Conocerás la palabra y la palabra te hará libre. ¿Libre de qué? De toda trampa, toda cilada del infierno, toda falsa doctrina. ¿Ok? Hay demasiada información. Escuchá la voz de tu pastor. El Señor te colocó en una iglesia. Escuchá la voz de tu pastor. Deja de oír, de escuchar tanta gente. Y deja los títulos sensacionalistas. O una clave te voy a dar. Los títulos sensacionalistas justamente fueron trabajados. Ellos trabajan en qué es lo que le llama la atención a la gente para engancharla, son anzuelos del diablo. Y uno de los títulos, después de este chico que salió de la iglesia porque supuestamente no era bíblica, viene otro en la misma semana, la esposa de un matrimonio que se casó en nuestra iglesia, desesperada porque el marido estaba negando el nombre de Jesús. ¿Cómo? Le digo yo, si fue él el que te trajo a la iglesia. Ella venía, no era creyente, ¿ok? Él la trajo, la empezó a traer cuando ellos estaban noviando y ahí ella termina aceptando al Señor, recibiendo a Cristo y empezando a caminar en la fe. Y hoy es ella la que está intercediendo y peleando por la confusión mental en la que el marido está, que llegó a negar el nombre de Jesús porque empezó a escuchar un montón de chantas que hay en las redes y entonces me manda uno de los links para que yo lo escuchara. Lo escucho y digo, ¿qué es esto? Ya el título, yo le digo, mirá, ni siquiera voy a entrar. Llegué a entrar para verle la cara a este hombre, porque él pone toda una fachada de no sé qué, unas imágenes que armó con un chancho. El título era Bomba. No, claro, bomba, a la gente le encantan las bombas, ¿viste? Parece que les encanta explotar. Bomba, Jesús, o demostramos que Jesús es el verdadero puerco de Roma. O sea que es un falso maestro, ¿ok? Que fue Roma que lo estableció, que viene en realidad, Jesús quien lo puso fue la iglesia de Roma. Jesús Cristo, dije yo. Yo veo un título de eso si no entro, no le doy audiencia a una persona como esa. ¿Ok? No le doy audiencia. Me acuerdo que entré para escucharlo y no lo escuché, siquiera no llegué a escucharlo un minuto. Dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¡Tac! Salí. Escuché la primera frase absurda y dije, no, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? No le puedo dar audiencia a un tipo que está hablando, poniendo el nombre de Jesús al mismo nivel del nombre de un chancho, de un puerco. No puedo ser tan ignorante. ¿Ok? Si él lo quiso escuchar, si él le dio audiencia a un tipo de eso, bueno, fue su elección. Y es tan sucio ese video, que obviamente ya le contaminó la mente y el hombre hoy está en esa confusión, convencido porque el tipo argumenta y según él tiene pruebas para demostrar su chantada.
El nombre de Jesús fue colocado por encima de todo nombre, inclusive de los propios nombres del propio Dios. ¿No? Si habrás escuchado Jehová, Rafa, Shireh, Adonai, ¿cuál más era? Shaddai. ¿Eh? Dios tiene tantos nombres. Ay, pero ¿cómo Dios tiene tantos? Para el que no sabe, tráelo a tu ejemplo. Yo, por ejemplo, llamo Leila Emilce Casanova, que tengo 3 nombres, y ahora tengo mi nombre eclesiástico, que me puse Lira por honra a mis pastores, lo contaré en otro video, es una situación bastante difícil que ellos pasaron, y por honra yo tomé el apellido de ellos. Yo tengo 4 nombres. Pero también soy Leila, la pastora Leila, la misionera. Se me van agregando la hija de la pastora Alicia. Se me van agregando nombres, ¿no? La hermana en la fe, la terapeuta, la profesora. Se me van agregando, ¿no? También son mis nombres. Entonces hay muchos nombres que hablan de las cualidades de Jesús. Por ejemplo, Rafael, Dios que cura. ¿Eh? Entonces, hay muchos nombres que el propio Dios tiene. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre, inclusive de los nombres de Él mismo. De todos los nombres que Él tiene, Jesús, si por ahí es novedad para vos, porque fue una revelación así de Dios, porque siempre uno hablaba del nombre que estaba por encima de todo nombre, pero entendía que estaba, uno lo entiende que está con respecto a los nombres de los ángeles, de los seres celestiales, por encima de los nombres de cualquier ser humano, obviamente por encima de los nombres de cualquier demonio, inclusive el propio diablo que se cree el tal. No, está inclusive por encima de todos los nombres que él tiene. Mira qué fuerte que es esto. Es muy fuerte. Entonces lo que Dios quiere es que vos entiendas el poder de su nombre. Voy a grabar un video solamente contando, hablando del nombre de Dios y cómo Él me enseñó eso a mí. Tremendo, tremendo. Me dejó ver, te voy a dar un adelanto, me dejó ver cómo salía el nombre de Jesús de mi boca, me dejó ver las letras, me abrió una visión espiritual para ver el efecto que tenía yo pronunciar su nombre. Es muy fuerte, es tan fuerte que el diablo hace eso. Coloca personas, obviamente, siervos de él, para que diseminen que el nombre de Jesús en realidad no es el nombre de Dios, porque ese nombre tiene tanto poder que Él quiere quitar ese poder de tu vida. ¿Ok? Así que, experto, atención y conectate con la verdad porque ella te hará libre. ¿Ok? Pecados abandonados. Entonces, por encima de toda la soberbia que se contrapone con la condición de que Dios nos llama a ir a su presencia, que es la humildad. Reconocer que Él está por encima de todo y nosotros no somos nada delante de Él. Pero delante de la creación somos la primicia. Entonces, despierta, pueblo de Dios. Bueno, las promesas. ¿Qué promesas? Esa es la segunda pregunta que deberías hacer en tu devocional diario con respecto al trecho de la palabra que estás meditando. ¿Qué promesas hay? La de vida eterna, de acceso a la presencia de Dios, la vuelta de Cristo. Mira, en el versículo 12, la vida eterna. Vamos ahí para poder compartirlo como lo dice. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Ok? No pierdas ese regalo que Dios te dio, es una promesa a través del nombre de Jesús, ¿eh? Que muchos quieren negar, que el diablo quiere que vos niegues para que pierdas esa promesa también. No lo hagas. Aferrate a las promesas que ya se fueron liberadas sobre tu vida a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, el versículo 13 habla del acceso a la presencia de Dios, también es una presencia. El velo se rasgó y nosotros tenemos libre acceso a su presencia. No te pierdas eso. El devocional diario te abre ese acceso, es la oportunidad más linda, más
genuina que Dios nos dio para entrar en su presencia, porque es a solas con Él, con tu amado. Entonces en el versículo 4 habla de la promesa de la vuelta de Jesús, que viene a buscar a su iglesia, que nos aferremos a eso, agarrar esa promesa, registrarla, hacer registro, extraer esa promesa para vos, guardarla en tu mente y en tu corazón. Y en el versículo 15 habla de la fidelidad de Dios, también es una promesa, que Dios es fiel, su fidelidad dura para siempre, Él no es hombre para mentir. Entonces todas las promesas que Él te hizo, Él las va a cumplir una a una, ¿ok? Entonces toma esas promesas para tu vida y vamos al punto 3. La tercera pregunta que deberías hacerle a la palabra sería, ¿qué ejemplos encontrás en este trecho de la palabra, ejemplos a seguir? Yo registré en el versículo 8 el ejemplo de Pablo hablando de la humildad. Él le dice a Timoteo, así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Habla de una vida de humildad, del contentamiento por el simple hecho de asumir nuestro llamado y vivir una vida en la presencia de Dios. Ese debe ser nuestra satisfacción mayor. Después, si Dios nos permite vivir la prosperidad, alcanzar la riqueza, amén, pero que nuestro corazón no esté en las riquezas, que nuestro corazón esté en la presencia de Dios, en el gozo de su presencia, en saber que Él es el dueño del oro y la plata, y que nosotros tenemos que aprender a tener, a no tener, y no perdernos de su presencia por eso, por esas idas y venidas, que nuestro tesoro mayor está en Él. Amén. Entonces el ejemplo de Pablo de una vida de humildad, de contentamiento por el placer de hacer la obra de Dios es admirable. Y obviamente por vivir esa provisión de Dios, ¿no? En el versículo 12, el ejemplo de Timoteo, cuando habla que no realizan una buena le dice que aferrate a esta promesa de la buena confesión. Vamos a leerlo directamente, que hiciste delante de tantos testimonios. Lo leímos recién, el versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la que hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Entonces la promesa de la vida eterna. El ejemplo de Timoteo, de haber hecho esa declaración públicamente, dice acá, delante de muchos testigos. ¿Ok? El ejemplo del propio Jesús también, que está en el versículo 13, donde dice, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, yo te encargo. Hay otras versiones que dicen que dio el perfecto testimonio, y ahí atentate, presta atención que realmente el único que va a ser perfecto, ejemplo a seguir, que vos y yo podemos seguir, el único perfecto es el Señor Jesús, y vos y yo necesitamos entender eso porque sea quien sea, que ande con vos en la fe, sea obrero, diácono, evangelista, misionero, pastor, obispo de obispos. Cualquier ser humano está sujeto a decepcionarte, ¿ok? Nadie es perfecto, el único perfecto, metete eso en la cabeza y en el corazón. El único perfecto es Cristo. Nosotros entre nosotros necesitamos ayudarnos, animarnos, orar unos por los otros, amarnos con amor genuino, soportarnos en amor. Amén. Pero el único perfecto ejemplo es nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Vamos al punto 4. Entonces, la pregunta número 4 es, ¿qué advertencias encontrás en este pasaje de la palabra para que vos puedas tomar para tu vida? Tú, hombre, versículo 11, tú, hombre de Dios, huye de estas trampas del diablo y sigue la buena o la justicia, la devoción, la fe, el amor. Esmérate en seguir todo eso, la constancia y la humildad. ¿Ok? Entonces estas son las advertencias que Pablo le hace a Timoteo, que podemos extraer para nosotros. Trae eso, registralo, anotalo, déjalo anotado en tu devocional, en tu cuaderno devocional y medita en estas cosas.
Pedile a Dios que te muestre a dónde estás fallando de esas atribuciones. Que en qué cosas de estas que está nombrando el apóstol Pablo vos no las estás siguiendo. Y pedile que te ayude a practicar estas cosas, a vivir en estas cosas. ¿Ok? Esmerate, esforzate, haz lo que puedas, lo que esté a tu alcance, y lo que no esté a tu alcance, pedíselo a Dios, pero esmerate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. No podemos ser cristianos volátiles, no pueden ser jamás nuestras emociones que conduzcan nuestro caminar en Cristo. Necesitamos tener dominio propio, necesitamos ser constantes en la fe, en dirección al objetivo final que es Cristo y la vida eterna a su lado. Después el versículo 12 le advierte acerca de la necesidad de permanecer combatiendo el buen combate, ¿ok? Guardar la fe, habla de guardar este mandamiento en el versículo 4, que es inmaculado e irreprensible, o sea, guardar la palabra de Dios. No permitas que nada ni nadie te haga negar la palabra de Dios, negar tu fe, estarías negando tu fe. No seas uno de esos que la palabra anuncia que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe, negarían su fe, abandonarían su fe. No seas vos uno de esos. Ya está la advertencia en la palabra. Aferrate a la palabra porque ella es la que te hace verdaderamente libre. Amén. Entonces, el punto número, bueno, la última advertencia es en el versículo 20-21, los últimos dos, donde habla de cuidado, salite de cualquier conversación inútil. Con el poder de la palabra de Dios, con la sabiduría en Cristo, fácil se torna para un cristiano identificar una conversación inútil. Es aquella que no edifica, que no te lleva a nada, que encima te desgasta y que te lleva a dividirte, a separarte, a entristecerte con tus hermanos. No, huí de esas conversaciones, huí de esas conversaciones. Hacelo por tu propia vida. Pregunta número 5. Enseñanza acerca del propio Dios. Versículo 13 habla de que Jesús es el perfecto modelo a seguir. ¿Ok? Esa es la principal enseñanza que nos trae acerca de la persona de Jesús. Siempre pregúntate, en esta quinta pregunta nosotros preguntamos si hay alguna enseñanza acerca de Dios como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. En alguna de las manifestaciones de Dios, si hay alguna enseñanza acerca de la persona del Señor. Y aquí tenemos, hablando de la persona de Jesús, que es el perfecto modelo a seguir. Y Dios, que a todo da vida, dice, ¿ok? Que es el dador de la vida. Otra enseñanza acerca de Dios Padre. Habla acá en el versículo 14 de los mandamientos, de su palabra, que también obviamente hablan de la propia persona del Señor, ¿ok? Porque la palabra de Dios es Dios hablando de Él, ¿ok? Y Él habla que su palabra, que sus mandamientos son inmaculados e irreprensibles, ¿ok? Inmaculados e irreprensibles. Perfecta es la palabra de ese que es perfecto, ¿ok? Entonces en el versículo 15 habla también de Dios como Dios bendito y único soberano, y habita en luz inaccesible. La información que te está dando de la habitación del propio Dios. Luz inaccesible a quien nadie ve ni puede ver. ¿Ok? Imagínate la fuerza del resplandor de su gloria, que la palabra la define como luz inaccesible. A él se han dado la honra y el poder para siempre. Otra característica del Señor, que tiene honra y poder atemporal. Es de él, nadie se lo puede quitar, ¿ok? Y es atemporal, no tiene un fin. No hay no tiene como perder esa honra y ese poder el propio Creador, ¿ok? El Dios Todopoderoso.
Y la última pregunta, que es acerca de otras enseñanzas que puedas haber extraído o que puedas extraer de este trecho de la palabra que separaste para tu devocional diario. Yo la extraje del versículo 17 donde dice, enseñanzas y orientaciones con respecto a las riquezas y los verdaderos tesoros, que están en el versículo 17, vamos a repasarlo acá. Dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Acá nos sale un panorama con respecto a las riquezas, nos deja bien claro que no están prohibidas, que no está mal, que no es pecado ser rico, ¿ok? El pecado radicaría en que tu corazón esté en las riquezas, porque ahí vos estarías amando al dinero y no a Dios. La palabra nos advierte al respecto de eso, dejando bien claro que no tenemos como amar a dos dioses. O amaremos a Dios o amaremos al dinero. Nos deja bien claro quién es ese otro Dios. Entonces, cuando mi corazón está puesto en el dinero, en las riquezas, yo vuelvo esto una idolatría en mi vida y me alejo de la presencia de Dios. Hermoso, hermosa enseñanza que nos deja acá. Dice, Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos, ¿ok? Entonces, nuestro amor debe estar puesto en aquel que es el dueño del oro y de la plata. Ok, y lo compara también con los versículos del 6 al 10, cuando habla también de este amor al dinero, el amor al dinero. Si alguien, ¿dónde está el 6? Vamos al versículo 6. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos de este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Ok? Entonces, si Dios te da prosperidad, si vos la alcanzás, solo permanece constante en oración, vigilante, cuidando tu vida de devocional para que tu corazón permanezca en Cristo y vos no te pierdas en el amor al dinero. La aplicación entonces, ¿cómo cerramos nuestro devocional? ¿Cómo aplicamos esta palabra a nuestra vida? Yo registré acá, dejé que, bueno, con respecto a la honra, hoy necesito actuar de alguna manera y mandarle un mensaje a mis líderes con palabras de ánimo, con palabras de honra. Amén. Recordándoles que como siervo, como liderado, yo los honro, los reconozco la honra en sus vidas y les doy honra. Entonces, esa fue mi anotación acá para poder ejecutar eso hoy, Aina. No lo voy a dejar para mañana. Yo termino esta live con vos y hoy mismo voy a escribirle a mis pastores. Porque hoy mi profesión es esta. Yo dejé mi profesión, si bien que también no tenía jefe, ¿no? Ya cuando tenía mi empresa ya estaba trabajando para mí misma, pero el Señor me quitó también para trabajar mi orgullo, me mandó cerrar y me, y me orientó a estar asumiendo el ministerio de misiones y lo confirmó a través de mis pastores, ¿ok? Así que hoy mis líderes, mis jefes son mis pastores presidentes, amén, y a ellos les debo honra. La otra cosa que puse acá es enfocarme en lo que es bueno y en las buenas obras, evitar las conversaciones inútiles. Mirá qué interesante que esta semana o las semanas retrasadas, esta misma persona que me dijo que se iba de la iglesia por no ser una iglesia bíblica, nosotros habíamos pasado un proceso el mes anterior a recibir esta noticia, en las cuales él me buscaba para conversar, un discípulo de la iglesia, ¿no? O yo pensaba que era un discípulo, para conversar, y él me traía sus conocimientos que había adquirido en las redes, investigando. Esta es una ciudad del interior, no es que vino acá a hacer
o se puso a hacer algún seminario acá en la ciudad, sino que investigaba por internet y escuchó a varios supuestos maestros y él venía y me exponía las cosas que él había aprendido, yo pensando que, bueno, a veces me preguntaba mi opinión, qué opina pastora de tal y tal cosa? Entonces yo, de acuerdo a lo que ya había aprendido a la luz de la palabra, exponía mi opinión y se alteraba, ¿no? Se alteraba y empezaba a discutir. Nada de lo que yo decía le sentaba bien. Entonces yo le decía, pero es bíblico, o sea, te estoy diciendo lo que dice la palabra, no te estoy diciendo solo mi opinión. O sea, mi opinión fue formada de acuerdo a lo que la palabra me enseñó. ¿Cómo me puedes decir que...? Y ahí, bueno, no había quórum, cuando yo vi que realmente no estaba buscando mi opinión, no estaba queriendo escucharme, sino que estaba queriendo moldarme según a las doctrinas que él había enseñado, ah, y me estaba probando, de hecho por eso termina diciendo que la iglesia no era bíblica. Yo empecé a percibir que, bueno, él buscaba ese encuentro. Nosotros salíamos a caminar con mi soldado Toby, con mi nene, por la ciudad a hacer ejercicio, y él se sumó a esas caminatas y nosotros lo recibimos, pero empezamos a percibir que nuestras caminatas se estaban poniendo tensas, que él traía discusiones constantes, que nada le cerraba, que nada lo conformaba y que además me confrontaba y terminaba faltándome el respeto, llamándome de falsa profeta, de que realmente lo que yo decía no era bíblico, un confrontamiento bastante desgastante, bastante fuera del respeto, nada que ver con lo que Pablo está hablando acá, que habla del respeto, ¿ok? Am, y entonces aquello me dejaba, y entonces en un momento mi nene me dice, no, mamá, basta, basta de esas conversaciones, no converses más con él, no ves que esto, no ves que lo otro, no ves que no sabes que no, lo desgastante, cómo quedás después y él ya había dejado de participar en las conversaciones, cuando salíamos a caminar los tres se alejaba, se iba más adelante. Ah, y yo mi intención de poder estar ayudando a un discípulo a crecer, ¿no es cierto? Pero no había intención de crecer. Yo me acuerdo cuando conversaba con mis pastores, era justamente para conocer y para poder crecer, ¿no? Y me di cuenta que la actitud era totalmente diferente. Entonces dije, bueno, pa, tenés razón, no vamos a cortar esos momentos de conversaciones porque no nos están llevando a nada y encima nos desgastan. Así que vamos a dejar de salir a caminar con él, salgamos en otro horario, hagamos otra cosa y empecemos a orar por él porque realmente no está absorbiendo la palabra, ¿no? Y dejamos de caminar unos 15 días y 3 semanas después él nos da esa noticia, ¿no? Entonces dijo, no, realmente él no estaba queriendo crecer. Él estaba ya con su idea hecha y lo que quería era exponerme para decir que yo no era bíblica, ¿eh? Entonces lo entregué en las manos del Señor, le di la bendición, que Dios te acompañe. Si ven que Dios no acompaña ese caminar, pero yo no podía dejar de bendecirlo, ¿ven? La última palabra que le di de consejo como pastor fue que en sus oraciones entregara su orgullo delante del altar del Señor y le pidiera al Espíritu Santo que ilumine su vida, ¿eh? Entonces, confiamos en la luz de Cristo y en ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. Que el sacrificio de Jesús no sea en vano. Que el sacrificio de Jesús no sea en vano en tu vida. Hacé valer ese sacrificio, abrazá la fe con humildad, entregate en las manos de Dios y deja que Él conduzca tus pasos. Pasa tiempo de calidad en su presencia. Pasa tiempo con su palabra. Conversá en tus oraciones con Él. Abrí tu corazón y busca las alabanzas que exalten su nombre y adoralo. Adoralo en la intimidad. Permitite experimentar lo sobrenatural en su presencia. Y vas a ver cómo todo a tu alrededor va a cambiar. Va a cambiar del agua para el vino. En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo y declaro la victoria completa sobre tu vida en todas
las áreas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en el próximo capítulo.